Uno de los términos que solemos escuchar con frecuencia en relación a dificultades a la hora de tener relaciones sexuales es el vaginismo. Para hablar sobre este tema tenemos con nosotros a Carolina, nuestra especialista en sexología. Te he pisado diciéndote Lola. Sí, hola, vale. Es un término que quizá es bastante desconocido, pero que... Sí, está presente. Oímos hablar de él y yo creo que así como hay otras terminologías que quizás conocemos bastante más y conocemos más alrededor de la temática del tema de los vaginismos, oímos hablar, pero bueno, al final solemos tener poquitos datos sobre ellos, ¿no? Vaginismo, como tal, es la imposibilidad para las mujeres de mantener relaciones con penetración, en principio, porque el músculo de la vagina se cierra completamente e impide que haya la posibilidad de una penetración, bien sea de un pene, de cualquier tipo de juguete o incluso de llevar a cabo exploraciones de tipo ginecológico, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de vaginismo como tal o de los vaginismos como tal, hablamos de esa cerrazón que se da en el introito, ¿no? En la entrada de la vagina, impidiendo la introducción de nada. El vaginismo, la verdad es que he conocido muchos más casos de los que esperaba, y también te puedo decir que curiosamente ninguno tenía un origen igual que el de al lado. Todos se debían a causas muy diferentes. ¿Y qué causas pueden ser? Mira, en muchas ocasiones el vaginismo, en la mayoría de los casos que he conocido personalmente, los vaginismos eran secundarios a una situación te voy a decir otra palabra complicada, de dispareumia, que la dispareumia es el dolor coital. Se da en varones, pero también se da en mujeres. El dolor coital es cuando ya ha existido la penetración. Exacto. Durante el acto. O sea, exacto, el vaginismo es se cierran los músculos de la vagina y no puede haber penetración. Exacto. Y este otro término es cuando ya ha existido la penetración durante el coito. Exacto, puede darse ya durante el coito o puede darse incluso en el momento en que se va a producir el coito, es decir, que ya el inicio de esa penetración sea dolorosa. En ocasiones puede llegar a ser una situación en la que se pare por completo esa práctica porque el dolor es superior al placer que se está sintiendo, y en otras ocasiones tiene un crecimiento progresivo. Los dolores coitales pueden deberse a muchas causas. Puede deberse a que en ese momento no haya una buena lubricación por los motivos que sea, bien sea porque el cuerpo no lubrica adecuadamente, bien sea porque se ha dejado de lubricar por una falta o un parón, no falta, sino un parón en la excitación de la mujer, porque aparezca algún tipo de herida en la parte interior de la vagina o en la entrada de la misma, que con la fricción constante pueda generar ese malestar. Puede deberse a que haya algún tipo de tabicación. Hay veces que la mucosa de la vagina pues está unida y tiene algún tipo de tabicaciones entre ellas que impide que se produzca la penetración y que la vagina se abra de una forma adecuada. En ocasiones es secundario a que esté dándose un proceso de infección, de transmisión sexual, que a lo mejor no está dando otro tipo de síntoma a la mujer. El caso es que cuando el dolor se perpetúa en el tiempo, el cuerpo tiende a ir rechazando cada vez más esa situación. Entonces, al principio es tolerable, pero con el tiempo se va a ir anticipando el momento en que se da la negativa, hasta que llegue un momento en que no se pueda producir esa penetración. Y esa es una de las posibles causas, entre muchas, Estas son causas que pueden llegar a generar un vaginismo secundario. Obviamente también vivencias negativas alrededor de la penetración, el tema de que haya algún tipo de penetración forzada, etcétera, ¿no? Entonces sí que todo esto puede estar relacionado con que una mujer que en un determinado momento podía tener introducciones vaginales, de pronto ya con el tiempo llegue a no poder, ¿vale?
Luego están los vaginismos primarios. Estos vaginismos pueden deberse a... Ahí hay que hilar mucho más fino, porque estamos hablando de situaciones en las que en muchas ocasiones las mujeres no han llegado a poder tener siquiera una revisión ginecológica, con lo cual en muchas ocasiones no tenemos siquiera un referente de cómo está fisiológicamente esta mujer. Entonces ahí sí que es muy importante hacer una intervención pensando que es muy probable que sea una intervención a medio o largo plazo. Es decir, se necesita distanciar en el tiempo, que sea un proceso muy paulatino a la hora de afrontarlo y de enfrentarlo, en el que vayamos tanteando cuáles son las posibilidades y cómo de cómoda se está encontrando la chica y la mujer en esa situación y en los procedimientos que vamos poniendo adelante. En los vaginismos primarios en muchas ocasiones nos encontramos con mujeres que ni siquiera conocen su cuerpo, por distintos motivos, porque no han tenido curiosidad, porque les produce reparo, porque les produce asco, porque... Sí. ¿Y por qué el vaginismo primario? Es decir, si no ha habido un coito doloroso, una experiencia así traumática, ¿por qué el cuerpo reacciona de esa manera ante...? Una de las formas que nuestro cuerpo tiene de defenderse del exterior, y hablo de defenderse todo muy entrecomillado, porque es un instinto que como mamíferas tenemos y es un resto evolutivo. En las mujeres, ante cualquier situación que nos pueda producir una sensación de agresión, de desconocimiento, un cierto reparo, un cierto miedo, una de las reacciones que tenemos es la contracción de la vagina. Muchas veces esos vaginismos primarios tienen que ver con la somatización de otros miedos o de otras dificultades. Muchas veces los vaginismos o los dolores coitales aparecen porque ante la acumulación de determinado nivel de estrés, el cuerpo, lo mismo que se nos cargan las cervicales, se nos carga la espalda, se va contrayendo, también se contrae en la zona pélvica. Entonces tendemos a ir cerrando y no aprendemos a relajarlo. Entonces lo mismo que necesitamos unas pautas para poder relajar y adquirir una postura adecuada en el resto de nuestro cuerpo, lo mismo ocurre con la musculatura pélvica. Y a la hora de afrontar este problema, ¿cómo lo afrontamos? Primero haciendo una buena evaluación previa, conociendo un poco los antecedentes, si ha habido situaciones en las que se podía dar esa introducción vaginal previamente o no, si las ha habido... Tenemos que recuperar sobre todo cuáles son las situaciones positivas y recuperar sobre todo a través de la propia mujer y del conocimiento de su cuerpo y de la autoexploración una buena relación con los genitales para que no se conviertan en una parte aparte, ¿no? que mitifiquemos y que pensemos que tiene o que actuemos ante ella como si tuviese un funcionamiento distinto del resto de nuestro organismo. Es decir, hay que volver a reconciliarse con él. Y a partir de ahí pues se van buscando formas de ayudar a relajar, enseñamos a utilizar los ejercicios de Kegel. Cada vez más estamos relacionando y recomendando a las mujeres que hagan también ejercicios hipopresivos para poder tener una buena colocación de toda la zona de su cuerpo y que no sea una zona que cargue especialmente, también para ayudar con la relajación muscular. Este tema me parece muy interesante porque yo creo que es una zona como que está muy abandonada también a ese nivel, ¿no? De ejercicio. Se trabajan los abdominales, se trabajan los bíceps, pero como que no se enseña la importancia de trabajar los músculos de la vagina para que estén ejercitados. De la vagina y de toda la zona superior, porque esto es una acumulación de peso uno sobre otro, entonces tarde o temprano cualquier otro tipo de lesión o de caída interna que tengamos en el resto de nuestro organismo va a repercutir sobre nuestra zona, sobre el útero, sobre los ovarios, sobre toda la zona anal, sobre la vagina, es decir, uno sobre otro. Entonces es importante que el trabajo sea holístico, que sea un trabajo en el que intervenga todo el organismo. Y es muy importante que sea la propia mujer la que se encargue inicialmente de hacer sus dilataciones y de empezar a dilatar la vagina, el cuello, ver cómo la vagina abre y cierra, identificar las sensaciones que la musculatura al llevar a cabo esos movimientos le transmiten para que
no tengamos que estar viéndolo, sino que sea algo intuitivo, como hacemos con el brazo, ¿no? Que siempre sabemos si está flexionado o no, aunque no lo veamos. Pues es una parte de reconocimiento que tenemos que tener en cuenta. Y a partir de ahí, ir funcionando. Una vez, si esta mujer tiene pareja, con el tiempo se trasladarán estos ejercicios a un ejercicio de confianza, en el que todas las intervenciones que ella hace sobre su propio cuerpo se las vaya enseñando y se las vaya trasladando y vaya dejándose hacer por la otra persona. ¿Vale? Pero primero siempre es muy importante que sea la propia mujer la que se reconcilie con su propio cuerpo. Y en el caso del vaginismo primario también lo afrontaríamos así. Hay que ir poquito a poco porque no sabemos exactamente cuál es la situación. Muchas veces, si se ha dado una evitación de las revisiones ginecológicas, pautamos una para ver si puede llevarse a cabo o no, y en el caso de que se pueda llevar a cabo, pues ya entendemos que otro tipo de intervención puede llevarse a cabo saltándonos etapas. Si no se puede llegar a hacer, pues entonces tenemos que empezar mucho más despacio con una parte de educación a través del propio cuerpo, una educación de la mujer sobre sí misma, también a explorar sus deseos, sus necesidades. Muchas veces no conocen sus sensaciones a nivel de excitación. Entonces hay que hacerlo muy a la carta, con mucho cuidado, con mucha delicadeza, teniendo en cuenta que probablemente haya cosas que asusten por desconocidas y porque son situaciones en las que nunca se ha visto. Entonces es muy importante funcionar en ello de una manera cuidadosa y muy dulce, muy suave, siempre teniendo en cuenta que tenemos la posibilidad de volver un paso atrás. Esto no es una carrera, ¿no? Yo creo que muchas veces uno de los problemas que tenemos con estas intervenciones es que buscamos soluciones muy a corto plazo. Y las soluciones a corto plazo en el cuerpo depende de lo que él nos vaya marcando. Y en el caso del vaginismo primario, sí. O sea, quiere decir que desde pequeña, esa mujer ya puede tener ese problema, ¿no? Sí, puede ocurrir. Entonces, planteo, yo tengo una hija, ¿puedo detectar que tiene ese problema antes incluso de que ella empiece a tener relaciones sexuales? Muchas veces se detecta cuando las niñas quieren empezar a utilizar tampones higiénicos al iniciar las menstruaciones y no son capaces de hacerlo. Muchas veces se achaca a que se ponen nerviosas, a que no tienen confianza con el cuerpo, a que le puede dar un poco de asquito, que hay muchas mujeres a las que la manipulación de sus genitales les da un cierto repelús, una pequeña aversión. Pero si se siguen produciendo intentos y no se consiguen y hay una intención clara, según va ganando madurez la chica, pues yo lo primero que recomendaría en primer lugar siempre es intentar hacer una revisión ginecológica para asegurarnos de que fisiológicamente todo está bien. Muy bien. Si fisiológicamente está bien, pasamos al segundo nivel. Si fisiológicamente no está bien, probablemente tengamos que empezar a solucionar por ahí. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas Yo espero gracias. que las mujeres que se vean en esta situación se animen, que vayan a consulta y que solucionen el problema, sobre todo por su calidad de vida, ¿no? Sobre todo por eso, tienes toda la razón. Muchas gracias a ti. Gracias. Hasta luego.